En los últimos años hemos transitado del gobierno frívolo de Vicente Fox, un gobierno que, en mi opinión, frustró las enormes expectativas que portaba la alternancia, al del gobierno de la guerra contra el crimen y de escasos resultados de Felipe Calderón, y más recientemente al gobierno de todos los excesos de Enrique Peña Nieto, una verdadera cleptocracia. Y ahora de nuevo, México vive una hora difícil. A los legados de esos malos gobiernos se agregan los impactos de un gobierno que se propone concentrar todos los poderes en el presidente, que ha impuesto una austeridad franciscana que está dañando el funcionamiento del aparato gubernamental y que parece dispuesto a derruir en unos casos o a capturar en otros algunos de los organismos y de las instituciones de nuestra imperfecta democracia, para imponerle al país un quiebre dramático, cueste lo que cueste. El proyecto que postula el presidente López Obrador, en mi opinión, no se propone crear un país en el que los ricos sean menos ricos y en el que los pobres sean menos pobres, en el que una ancha y pujante clase media fuera el motor para el bienestar del país. Su proyecto, en cambio, pretende un país de pobres que sobrevivan con las ayudas gubernamentales. López Obrador propone un régimen en el que el Estado y él como representante del Estado le haga llegar a cada pobre una cantidad, la administración de un recurso, aunque sabemos que lo sensato habría sido instaurar programas para sacarlos de la pobreza, no para mantenerlos en ella, porque el hecho de tener a una clase más pobre dependiendo de los apoyos gubernamentales no genera ciudadanía, sino genera clientelas. Pero una pregunta es inevitable. ¿Quién es Andrés Manuel López Obrador? Y yo creo que es un hombre que presenta evidentes trastornos de personalidad. La mera idea de ubicarse a la altura de los grandes héroes de la patria, de Miguel Hidalgo y Costilla, de Morelos, de Benito Juárez, de Madero, de Lázaro Cárdenas, nos expresa un delirio de grandeza. Lo que acompaña a ese trastorno de personalidad es la negación de la realidad, la decisión de contradecir los hechos y las cifras incómodas porque él tiene sus propios datos. Sin embargo, no puede negarse su enorme capacidad para seducir a grandes conjuntos sociales, lo cual, diría yo, es un fenómeno atípico en la historia política, porque Andrés Manuel dista de ostentar los rasgos que caracterizan a los líderes de masas. Es decir, no solo carece de elocuencia, sino incluso de dramatismo o de teatralidad. Pensemos, por ejemplo, en Evita Perón, en el caso de Argentina, o pensemos en la argumentación sólida, contundente de un Winston Churchill en la Gran Bretaña. Por el contrario, lo que tiene son ideas muy simples que se repiten una y otra vez, pero que de esa manera le llegan fácilmente a la gente. Gusta de predicar, pero sus palabras van saliendo de manera muy lenta, penosamente, y escucharlo puede ser una experiencia fatigosa porque siempre repite las mismas frases. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, hay que combatir la corrupción como se limpian las escaleras, de arriba para abajo, no se combate la violencia con la violencia, etcétera. Y en ese incesante repetir de frases es inevitable recordar a Sigmund Freud. Para influir sobre las masas, decía el creador del psicoanálisis, es inútil argumentar lógicamente. En cambio, lo que se necesita es presentar imágenes de vivos colores y repetir una y otra vez las mismas cosas. Entonces, uno se preguntaría, ¿qué tomó la construcción de este liderazgo de Andrés Manuel López Obrador? Y yo creo que fue la obra paciente de 35 años de activismo social, en la cual han intervenido distintos factores. Pero quizá uno muy importante es su convicción de que tiene una misión que le encargó el Creador. Y a ese respecto, vale la pena compartirles una anécdota que conozco y que ocurrió en 1983.
En ese año Andrés Manuel era presidente del Partido Revolucionario Institucional en Tabasco. Y el dirigente campesino, el dirigente de la CNC en Tabasco, Darwin González Ballina, lo invitó a un día de campo a las orillas del río Grijalva. Y estando allí, Darwin le preguntó a Andrés Manuel, ¿por qué no nos damos un chapuzón en el río? Andrés Manuel aceptó y se metieron al río. Cuando López Obrador buscaba salir, hubo alguna corriente que lo jaló hacia abajo. Ya le había ocurrido antes, hizo un segundo intento y la corriente lo volvió a jalar hacia abajo. Y ya un poco exhausto, hizo un siguiente intento invocando a Dios. Y esa tercera vez logró salir. Ya no se quedó a comer, se fue a la casa de su madre, doña Manuela, quien lo llevó al templo. Y le dijo, Andrés Manuel, si Dios te permitió vivir, es porque tienes una misión. Y López Obrador está convencido que tiene una misión que le viene del Creador. Pero tampoco se puede ignorar otro ingrediente que ha contribuido a convertirlo en el mayor líder de masas en México. Y esto es la precaria cultura cívica o política de un ancho grupo de mexicanos que claman por un redentor. Y entonces, en el grueso de sus seguidores prevalece el mexicano resentido, ese que está acostumbrado a estirar la mano y demandar apoyo de papá gobierno. Y claro, semejante cultura favorece la emergencia de los salvadores de la patria. Pero, ¿cómo explicar los contundentes resultados de las urnas del año 2018? Bueno, yo creo que caben tres explicaciones mayores. La primera podría ser el hecho de que fue el candidato que pasó más tiempo recorriendo a ras de suelo todo el territorio nacional. Construyó un liderazgo en cercanía con la gente. Ese sería un ingrediente. Un segundo ingrediente, creo yo, muy seductor, es la naturaleza de su oferta. Planteaba una oferta verdaderamente extraordinaria. Piensen en la pensión para los adultos mayores y la reacción de los viejos, lo mismo en Chihuahua, en Baja California, que en Yucatán, que en Tabasco, ante la posibilidad de llegar a la presidencia, les entregara esta pensión universal, o el apoyo a los discapacitados, o el apoyo para los jóvenes. Entonces, la oferta política de campaña cumplió también su parte, pero no fue lo único. El tercer ingrediente, que quizá en mi opinión fue el decisivo, fue el hartazgo de la sociedad con las tropelías y con los excesos de la cofradía que encabezó Enrique Peña Nieto. Entonces, creo que el hartazgo fue también un determinante del voto favorable para el único de los candidatos que parecía representar exactamente la oposición a esa corrupción y a esos excesos. Hace un momento, Óscar Martínez Treviño calificaba correctamente al liderazgo presidencial como un liderazgo populista. Y yo creo que desde la perspectiva de las ciencias sociales, hace muchos años que se ha estudiado el populismo como un fenómeno que puede tener distintas representaciones en distintos tiempos, en distintos espacios, pero que presenta rasgos comunes. ¿Cuáles serían esos rasgos comunes del populismo? Número uno, que es encabezado por un líder fuerte o carismático. Y en el populismo, los seguidores están convencidos de que ese líder encarna sus propias exigencias. Dos, el líder populista tiene una relación especial, vertical y directa con el pueblo. Es decir, los líderes populistas, si piensen de nuevo en Evita Perón, se comunicaban en esas reuniones de masas en donde está el líder y el pueblo, sin intermediarios, porque en el líder populista lo suyo es el discurso antielitista y un discurso de culto al pueblo. Un tercer elemento, en el populismo, el líder se presenta como distante o incluso antagónico a los partidos y a las clases políticas. El líder populista denuncia a los políticos tradicionales, a las instituciones y al sistema legal porque dice están al servicio de los de arriba. Otro rasgo más del líder
populista es el exceso en las propuestas y el carácter redentor del líder. Entonces, él propone cambios muy rápidos, muy vertiginosos y muy radicales. Y también es importante admitir que generalmente los populismos surgen en momentos de crisis. Es decir, que cuando hay un enorme deterioro en la confianza de la clase política, irrumpen los líderes populistas, como ocurrió en Venezuela con Chávez. Y otros rasgos más. Una vez en el gobierno, los líderes populistas suelen ser irresponsables en el manejo de las finanzas públicas, lo que genera muy rápidamente importantes desarreglos. Y el pueblo participa en la política, pero participa como masa. Y creo que finalmente vale la pena decir que en la experiencia mundial, generalmente los populismos suelen ser efímeros porque generan tales desarreglos en la economía y en la sociedad que son reemplazados. Ahora bien, ¿qué es lo que se perfila con mucha claridad en el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador? Un ánimo de concentrar el poder. Y lo que hemos visto es que a los extraordinarios poderes que le confiere la Constitución al jefe del Poder Ejecutivo, se van agregando uno y otro nuevos poderes que le van cediendo por las buenas o por las malas distintos actores sociales, lo cual va perfilándonos la república de un solo hombre. Y es una república además en donde la clase gobernante, la nueva clase gobernante, se define a sí misma como el gobierno de los puros, el gobierno de los virtuosos. Y claro, uno tendría que preguntarse qué les dio a muchos de estos funcionarios cuestionados, cuestionables, esa categoría de virtuosos. Y desde luego, aún suponiendo que muchos de ellos sean realmente honestos, ¿cómo explicar la ausencia de otras cualidades inexcusables para quienes gobiernan? Responsabilidad, experiencia, eficacia. Así que lo que hemos visto en este primer tramo de gobierno es, por una parte, la imposición de una austeridad verdaderamente dispendiosa. Es evidente que a López Obrador no le sirvieron mucho los años de campaña, conoció el país, conoció sus problemas, se acercó a la gente, pero no supo aprender que hoy ya no era el activista social, sino era el presidente de la República. Y entonces la austeridad de este gobierno está resultando terriblemente costosa para el país. Piensen, por ejemplo, en lo que significó la cancelación del aeropuerto de Texcoco, una obra emblemática, y el argumento es que había grandes negocios, que había corrupción, que estaba costando mucho, y uno tendría que preguntarse si efectivamente se habían comprado terrenos para especular, se pudieron expropiar. Si el diseño del proyecto reclamaba adquisición de materiales muy costosos, se pudo haber hecho un cambio en el diseño del proyecto para sustituirlos por materiales más económicos. En fin, yo creo que había otras maneras de hacerlo, pero al final de cuentas Andrés Manuel lo que quería era mostrar quién manda aquí. Y entonces, pues qué manera tan extraña de ahorrar, convertir en ruinas una inversión de más de 60,000 millones de pesos, 100,000 millones según otros cálculos, y trasladar ese aeropuerto de la Ciudad de México a la base aérea militar de Santa Lucía, cuya viabilidad desde un punto de vista técnico y costo están bastante cuestionados. Pero también ha sido un gobierno de ocurrencias. Piensen, por ejemplo, en la ocurrencia de mudarse de Los Pinos a Palacio Nacional. López Obrador, como admirador del general Cárdenas, conoce muy bien que fue Cárdenas quien decidió que un presidente de la República no podía vivir en el boato del castillo de Chapultepec. Y entonces adquirió esa hacienda, La Hormiga, que se convirtió en una sede republicana, funcional, para el jefe del Ejecutivo. Sin embargo, el presidente decide convertirla en un museo, en una zona quizá como pocas en la República de museos. Ahí está Antropología e Historia, el Museo
Tamayo, el Museo de Historia de Chapultepec, el de Arte Moderno, un museo más para irse a vivir a Palacio Nacional. Otra de sus ocurrencias, subastar la flota aérea. Es cierto, había muchos aviones, como había muchos vehículos, pero bastaba con reducirlos a un número razonable, dejar 1 o 2 aviones para el jefe del Ejecutivo, en vez de el acto demagógico de ahora movilizarse a través de vuelos comerciales, lo cual es absolutamente impráctico y tiene muchos riesgos para el jefe del Ejecutivo. Pero quizá, más allá de estas ocurrencias, lo que a mí me gustaría subrayar es algo verdaderamente serio, que es su estrategia en materia de seguridad pública. Los mexicanos vivimos con miedo. La delincuencia está desbordada y ante ella, no solo este gobierno, los últimos gobiernos solamente han dado palos de ciego. Pero me parece que hay una enorme dosis de ingenuidad en un presidente que piensa que su divisa, becarios no sicarios, aterrizada en su programa de jóvenes construyendo el futuro, y un ingreso de 3,600 pesos va a tener efectos milagrosos que evitarán en los muchachos la tentación de sumarse a las pandillas o a los cárteles. En Soto de la Marina, en Tamaulipas, el presidente dijo el año pasado que ya todos debíamos de portarnos bien y le dijo a los delincuentes, fuchi, guácala, al igual que a la corrupción. Y uno se pregunta si este acercamiento tan infantil, tan lamentable, puede tener algún efecto sobre la inseguridad que golpea duramente a la sociedad. Y ahora ha decidido la participación de las Fuerzas Armadas en su condición de policías. Pero, en mi opinión, esta decisión tampoco va a atender, va a detener, va a replegar a la delincuencia. Y me pregunto, ¿qué es lo que ocurre para que este gobierno y los anteriores no hayan entendido que la magnitud del desafío delincuencial no interpela solamente al Gabinete de Seguridad Nacional? Es decir, que no está desafiando solamente a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Marina, a la de Seguridad Pública, a la Fiscalía General de la República. No. El desafío de la delincuencia es a todo el Estado y en consecuencia la única manera de responder a él es a través de un enfoque sistémico, integral. ¿Qué quiere decir un enfoque integral? Quiere decir que todos y cada uno de los estamentos institucionales que tienen que ver con el tema de la delincuencia tienen que hacer su trabajo, empezando desde abajo, en la depuración, el profesionalismo de las policías municipales y estatales, que hoy están maltratadas, con bajos ingresos, con armamento viejo, sin capacitación, sin profesionalización. Pero si aún se hiciera la tarea, cuya competencia es fundamentalmente de los gobiernos locales, no serviría de nada si no se hiciera un esfuerzo similar en el siguiente estamento, al nivel de la Procuración de Justicia, de las fiscalías. Si no se atiende la penetración, la corrupción en los niveles de las fiscalías, tampoco va a servir que se depuren a las corporaciones policiales. Y aún atendiendo el tema de las fiscalías, de nada va a servir si no se atiende el otro estamento que es el Poder Judicial. Todos los días nos enteramos de sentencias aberrantes de jueces y magistrados que dejan en libertad a criminales convictos. Y aún así, todavía necesitamos atender el siguiente escalón, que es el de las prisiones, el de las cárceles. De tal manera que el tema de la inseguridad, que es un tema que nos lastima de manera importante, no se está atendiendo como debe y no va a tener resultados. Está, por otro lado, el tema de la política social del gobierno. Y yo creo que Andrés Manuel tiene una compulsión por repartir el dinero público a los más necesitados. Su política social comprende esencialmente la entrega de dinero en efectivo y sin intermediarios. Muchos recursos provienen de la austeridad, pero no alcanzan. Otros de la desaparición de organismos, desapareció ProMéxico, el Consejo Nacional de Promoción Turística, el Instituto de Apoyo al Emprendedor, y no alcanza el dinero.
ha impuesto recortes draconianos y no alcanza el dinero. Se ha ido sobre los fondos de contingencias y no alcanza el dinero. Es decir, que en la aplicación de estas políticas sociales no partió de un principio elemental de administración que es para cada gasto debe corresponder un ingreso. Y entonces, esta misericordia convertida en política pública está generando ciertamente sólidas clientelas que no solo quieren, sino veneran al líder, pero al mismo tiempo está provocando severos desarreglos en las esferas financiera, social y política, porque no hay dinero que alcance, ni siquiera con austeridad y con honestidad, para un gobierno que no sabe gastar. ¿Y qué decir de la política económica? Como candidato, sus críticas al desempeño económico de México de los últimos 30 años, que apenas crecimos en promedio 2.3% del PIB, hoy no tienen ninguna respuesta, porque el país, y antes de la epidemia, antes del coronavirus, ya había pasado del estancamiento a una franca recesión. Y todo esto tiene que ver con la ausencia de claridad en las reglas, el cambio de reglas repentino, con esas decisiones atropelladas que he mencionado, con la integración de un equipo de no profesionales en distintos campos. Pensemos en el caso de la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Energía, en Petróleos Mexicanos, en la Comisión Federal de Electricidad y desde luego con sus proyectos faraónicos. Y frente a todo esto, uno tendría que preguntarse, ¿y dónde están los contrapesos? Y parece una maldición, pero yo creo que en nuestro sistema político, lo mismo en el porfiriato que en los gobiernos de la posrevolución, que hoy, el poder legislativo, que es la instancia responsable de equilibrar y de contener al otro poder, ha sido casi siempre un apéndice del poder ejecutivo. Y hoy de nuevo, Morena, con su mayoría, no solamente no cuestiona, sino que se ha convertido en una especie de oficialía de partes para darle trámite a las iniciativas del presidente. Y uno tendría que preguntarse también, ¿y los gobernadores? Pero el diseño del sistema político mexicano ha convertido a los gobernadores casi en un apéndice del poder ejecutivo. La federación dispone de una serie de instancias, de instrumentos para someter, para disciplinar a los gobernadores. Desde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que hoy se llama Centro Nacional de Inteligencia, con sus expedientes negros, de las tranzas de los gobernadores, de sus familiares, de sus cercanos, la PGR, que hoy es la Fiscalía General de la República, las Fuerzas Armadas, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero está también para dominar a los gobernadores el peso de las inversiones federales. Sin embargo, la buena noticia es que hoy, como está ocurriendo esta misma mañana en Monterrey, los gobernadores están empezando a reunirse y a construir alternativas desde lo regional, omitiendo el hecho de que la federación no está en la disposición de caminar con ellos. Otra fuente de oposición muy clara tendrían que ser los partidos de oposición. Pero yo creo que hoy, con excepción del Partido Acción Nacional, ningún otro partido parece tener condiciones para generar una fuerza que modere y que constituya un dique ante las reformas constitucionales que signifiquen un retroceso importante. Y desde luego, los medios de comunicación están viviendo una ofensiva diaria desde la tribuna presidencial que busca doblegarlos, intimidarlos y están dando la batalla. Tendrá un contrapeso interno. En muchas ocasiones, cuando hay un presidente muy autoritario, el contrapeso lo tiene en su grupo interno, es decir, un gabinete con capacidad de reflexión, con capacidad de análisis. Sin embargo, esto no está ocurriendo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que tiene es un gobierno, un gabinete de acólitos, de feligreses, que de ninguna manera se atreven a disentir del Ejecutivo. La única manera de disentir, como lo hizo Carlos Ursúa, es renunciando a la Secretaría de Hacienda. Entonces, yo me preguntaría, ¿dónde están los contrapesos?
Y yo creo que los contrapesos están, por una parte, en el Banco de México, que mantiene su autonomía. En segundo lugar, en la Suprema Corte de Justicia, que aún con dificultades está resistiendo. Muy importante en los intereses norteamericanos, Donald Trump y los medios internacionales. En cuarto lugar, en los mercados financieros y en las calificadoras. En quinto lugar, en los grandes empresarios y en los organismos empresariales si se deciden actuar. En quinto lugar, en las organizaciones sociales como México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Instituto Mexicano por la Competitividad, que mantienen un escrutinio a la gestión gubernamental. Pero finalmente, el contrapeso definitivo será siempre la gobernabilidad. Quiero ahora acercarme a lo que percibo como desafíos a la gobernabilidad. Y yo creo que la pandemia va a dejar serias lastimaduras en el país. Desempleo, empobrecimiento, millones de mexicanos se están quedando sin empleo y van a caer en la pobreza extrema. Y cabe preguntarse cuál será la reacción de esos jefes de familia que se quedarán en la calle y que no tendrán para llevar sustento a sus familias, a sus hijos. Es probable que la mayoría de esos mexicanos resista estoicamente la adversidad. Tenemos una cultura de resistencia muy fuerte. La resignación es un rasgo de nuestra cultura, pero también es muy probable que crezcan los trastornos mentales, histerias, depresiones y también que se produzcan expresiones de inconformidad en las calles o incluso que irrumpa una violencia común mucho más fuerte de la que tenemos actualmente. Incluso vale la pena recordar que el propio presidente de la República, cuando rechazó la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial de convocar a un gran pacto nacional con toda una serie de propuestas que surgieron de empresarios, sindicalistas, académicos, actores sociales, la rechazó con este argumento. Le dijo a la gente, imagínense, me han pedido suspender el pago de algunos impuestos, luz y agua, seguro social. Y entonces López Obrador advirtió, si nos quedamos sin presupuesto, nos quedamos sin recursos para los créditos a los pequeños empresarios, los 25,000 pesos, sin apoyo para las empresas familiares y sin la forma de ayudar a los pobres. Entonces sí, dijo López Obrador, nos viene un estallido social. Y creo que López Obrador tiene razón en el sentido de que una vez que ha establecido estas pensiones, en el momento en que se suspendan, va a generarse naturalmente una enorme inconformidad, por lo cual ahí está un enorme riesgo a la gobernabilidad, sobre todo cuando sabemos que no ha habido forma de fondear estos programas ni con desaparición de organismos, ni con austeridad, ni con lucha contra la corrupción, ni atendiendo una austeridad draconiana y tocando los fondos para contingencias. La siguiente pregunta sería, ¿hay alguna forma de corregir el rumbo y de hacer cambiar al presidente? Bueno, yo diría difícilmente, dado su perfil psicológico y porque está convencido de que tiene una misión que le llegó del más allá y que tiene los poderes suficientes para imponerse. Sin embargo, no es posible ignorar que en distintos momentos sí ha podido abandonar sus certezas. Menciono algunos. Su política de brazos abiertos para los migrantes debió de dar un giro drástico ante las amenazas de Trump. Hoy, la Guardia Nacional hace en la frontera sur las veces de Border Patrol, de un gobierno que transitó del bienvenido, esta es su casa, a no los queremos, regresen a sus lugares de origen. Una segunda rectificación, le otorgó asilo a Evo Morales, pero después de la visita de Jared Kushner, el yerno y asesor principal de Trump, Evo salió presuroso del país con rumbo a Argentina, previo a una escala en Cuba.
Tres, otro caso en donde la realidad se impuso ante la imposibilidad de que la Guardia Nacional contenga a la delincuencia, ha ordenado a las Fuerzas Armadas hacer el papel de policías, aunque como decía antes, creo que esto tampoco va a dar resultados. Otro más, mientras irrumpía la pandemia y el presidente nos seguía invitando a abrazarnos y a salir y comer en las fondas, llegó un momento en el cual no tuvo más remedio que aceptar que había que resguardarse, que había que quedarse en casa, que había que mantener la sana distancia, aunque con una enorme necedad ha vuelto ya a salir y desde luego se ha negado siempre al uso del cubrebocas. Pero está también, frente a la crisis en el sector turístico, la rectificación en la cancelación que había ordenado de los largos fines de semana. Y desde luego también está la decisión de echar para atrás esta idea de suprimir el fideicomiso de apoyo a la producción cinematográfica y también de imponerle un 75% de recorte en los gastos operativos a las instituciones académicas. Ahora bien, ¿cuál es el papel de los empresarios y de las organizaciones empresariales? Yo diría que ante un gobierno que ha adoptado decisiones perturbadoras, que emprende macroproyectos sin estudios sobre su impacto ambiental, social, económico, un gobierno que privilegia en la integración de su equipo la militancia sobre la idoneidad y que va derruyendo instituciones, la mayoría de los dirigentes empresariales, excluyendo desde luego Coparmex, Canacintra, Consejo Nacional Agropecuario, en vez de advertir los riesgos de un retroceso, guardaron durante mucho tiempo un ominoso silencio. ¿Y qué parecería explicar esta tradición de los organismos empresariales? Yo creo que una de las explicaciones tiene que ver con el sistema político que se creó después de la revolución. Es decir, que a partir del triunfo de la revolución y particularmente en el gobierno del presidente Carranza, su secretario de Industria, Comercio y Trabajo alentó la creación de la CONCAMIN y de la Coparmex. Es decir, que de alguna manera estas organizaciones surgieron con la bendición de los gobiernos de la posrevolución. Y naturalmente que ese pecado original ha llevado a muchas organizaciones desde su origen a tener una relación de sometimiento con los poderes públicos. Sin embargo, creo que por fortuna parece ser que ya los principales organismos empresariales llegaron al convencimiento de que una postura de subordinación no les da frutos, que al contrario, solo alimenta a un poder sin contrapesos. Y poco a poco, los organismos empresariales están modificando su postura frente al poder presidencial y le advierten que distintas medidas gubernamentales están lastimando al Estado de Derecho, generando incertidumbre y provocando formas que afectan la inversión y que generan una estampida de capitales. ¿Qué se puede hacer como empresarios? Yo creo que antes que empresarios somos ciudadanos y que los ciudadanos tenemos mucho por hacer y no podemos dejar la política en manos de los políticos. Ante los estragos de la pandemia, Coparmex ha propuesto un salario, un bono y un seguro solidarios para proteger a los trabajadores que están en la economía formal. Tres medidas que han calculado representarían apenas 1% del Producto Interno Bruto y que se propondrían garantizar un ingreso mínimo vital para los trabajadores. Sin embargo, no hay respuesta. Pero a mí me gustaría decir también respetuosamente qué es lo que creo que no deben hacer los empresarios y que no deben hacer los ciudadanos. En estos días han surgido iniciativas que buscan exigirle al presidente su renuncia. Lo que no advierten quienes van en esta línea es que estamos mal, pero podemos estar peor. Que para construir salidas a la crisis no ayuda a exigir la renuncia del presidente, ni tampoco
la precipitación de salir a las calles a manifestar la protesta. Es muy explicable el deseo de gritar y de repudiar políticas que amenazan y que dañan, pero hay que actuar con inteligencia. Esas expresiones solo muestran, por un lado, la marginalidad y por el otro, el estatus económico social de las oposiciones. Y además, favorecen el discurso confrontador de López Obrador, que dice, allí están los conservadores, los que siempre han ganado reclamando privilegios y que son los menos. Entonces, estas propuestas, aunque sean decenas de miles de los que se manifiestan, y esos discursos beligerantes, lo único que logran es, por una parte, mostrar la debilidad de las oposiciones y, por el otro, alertar a los grupos más duros de Morena a estar alertas y a responder con todo. Esos sectores con bajo nivel de instrucción, con una pobre cultura política y con muchos resentimientos, van a fortalecer su devoción al líder y van a defenderlo hasta con las uñas, porque lo que está en juego es preservar sus pensiones, la ayuda a los viejos, a los jóvenes, a los discapacitados, etcétera. Y por otra parte, no quisiera dejar de decir que aun cuando no es viable, si se diera la renuncia del presidente de la República, lo que se abriría es un escenario de atrofia política y de caos. Vale la pena quienes plantean esta petición que revisen la Constitución, porque ahí encontrarán, y la historia, que la experiencia de la falta absoluta del jefe del Ejecutivo, lo único que ha generado es una violenta lucha por el poder y que en este caso generaría que se desataran los demonios. ¿Qué otro aspecto me parece que es importante? Construir ciudadanía. Quizá uno de los saldos más positivos de esta sacudida que experimentamos sea el despertar del sentido crítico. Un sentido crítico que parecía adormilado para la mayoría de los ciudadanos y desde luego de los empresarios, entre ellos, que hoy empiezan a entender que vale la pena invertir parte de su tiempo en participar, discutir y aportar en las organizaciones que los representan. La dura situación que experimentan cientos de miles de micro, pequeños, medianos empresarios puede ser el detonador de una insurgencia de efectos imprevisibles, pero también encabezada por liderazgos emergentes. Así que lo que se va perfilando en todo el país es lo que ya existe en Nuevo León, una ciudadanía y un empresariado que confía más en sí mismo que en el asistencialismo gubernamental, y que tenemos que empezar a buscar respuestas fuera de la órbita presidencial, que las respuestas van a surgir de las regiones y en una sociedad, y que esas respuestas están a la vuelta de la esquina. ¿Qué significa la vuelta de la esquina? Las elecciones del año próximo, las elecciones del 2021, que constituyen una coyuntura absolutamente decisiva. Vamos a elegir, como todos sabemos, 15 gubernaturas, ayuntamientos y congresos en 30 entidades, alrededor de 3.500 puestos en disputa, y eso puede cambiar la correlación de fuerzas. Pero particularmente quiero subrayar la disputa por la Cámara de Diputados. Es importantísimo cambiar la correlación de fuerzas en Cámara de Diputados. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la Cámara de Diputados tiene atribuciones exclusivas que son fundamentales. La primera, tiene la facultad de examinar, de discutir y en su caso de aprobar el presupuesto. Y en segundo lugar, tiene la atribución de revisar la cuenta pública, de tal manera que un vuelco electoral en la Cámara de Diputados que lograra una nueva mayoría opositora estrecharía los márgenes discrecionales del Poder Ejecutivo y evitaría la captura o la desaparición de otros órganos autónomos. Pero además, si Morena se impone en toda la línea en la Cámara de Diputados, no le será difícil conseguir mayoría calificada en el Senado y en consecuencia aprobar reformas constitucionales que acentuarán los poderes de un solo hombre. ¿Qué escenarios vislumbro frente a este desafío electoral?
un primer escenario inercial en el que Morena prevalece. Morena puede repetir como la principal fuerza política del país. ¿Qué necesitaría para mantener esa preeminencia o incluso agrandarla? Bueno, quiero citar un estudio de la doctora María Amparo Casar, en el cual hace el análisis de los impactos político-electorales de los programas de apoyo de López Obrador. El programa de bienestar para los adultos mayores, la beca para estudiantes, la pensión para personas con discapacidad, etcétera. Y entre las conclusiones a las que arriba María Amparo Casar es que el año próximo podrán votar 89 millones de mexicanos que serán mayores de 18 años y que tradicionalmente en una elección intermedia el número de votantes es de poco más del 50%, un 51%. Esto significa que los electores reales serán aproximadamente 45 millones. Y entonces se pregunta a María Amparo Casar, ¿será razonable pensar que los beneficiarios de los programas sociales estarán agradecidos con Andrés Manuel y votarán por él? Es decir, que esos 23 millones de agradecidos puedan tener un impacto fundamental sobre el resultado electoral. Pero también cabe, creo yo, un escenario de quiebre. ¿Y cuáles serían las condiciones para ese escenario de quiebre? Bueno, yo creo que lo primero, reconocer que si hace varios meses el triunfo de Morena parecía inevitable, hoy ya no, entre otras cosas, porque las políticas gubernamentales y los efectos de la pandemia están generando muy severos estragos en millones de mexicanos. El Coneval calcula que la pandemia dejará entre 6.1 y 10.7 millones de mexicanos en pobreza extrema. De tal manera que vamos a tener condiciones también de una irritabilidad social y también muy importante a considerar el número de mexicanos que suelen no participar y que suelen no acudir a las urnas y que pueden ser fundamentales en un quiebre. La más reciente encuesta del Financiero, una encuesta del 13 de abril, documenta una caída muy importante de Morena, de 46% de aprobación que tenía en febrero a un 18% en abril, es decir, una merma de 28 puntos. La mala noticia es que PAN y PRI se mantienen estancados, el PAN con apenas 10% de preferencias y el PRI con 8%. Pero, ojo, el segmento que no responde es casi del 60%. Y desde luego no quiero dejar de ignorar que puede haber un tercer escenario, que es un escenario de confrontación entre el gobierno federal y los empresarios. ¿Por qué? Porque ante el fracaso gubernamental, ante un desastre que se perfilara, por lo pronto México ya está fuera de los 25 mejores destinos para la inversión extranjera, el presidente va a tener la tentación de encontrar culpables del desastre. Y por lo pronto tiene dos muy claros: el coronavirus, la pandemia, y en segundo lugar, los empresarios conservadores que no se la jugaron con México, que no invirtieron, que cerraron sus empresas o que fugaron sus capitales. Así que el deslinde en la relación presidente-empresarios puede venir de parte del propio presidente de la República. Para concluir, quisiera decir que la ciudadanía somos nosotros, más o menos activos, más o menos organizados, más o menos responsables de nuestro presente y de nuestro futuro común. Que ejercer con responsabilidad la ciudadanía es un desafío personal, pero también colectivo, un proyecto político en el más noble sentido de la palabra. Naturalmente, el reto de una ciudadanía responsable implica aplicar y extender en todos los espacios, en la familia, en la comunidad, en la escuela, en el trabajo, valores como la honestidad, la dignidad humana, el respeto a las diferencias culturales, étnicas, religiosas. Y en estos días definitorios no es posible admitir una ciudadanía indiferente, ciega,
ante sus debilidades, renuente a modificar patrones de conducta. Amigas, amigos, el siglo XX fue en gran medida el siglo de una ciudadanía ausente. El porfiriato asumió como tarea central la construcción de la paz. Lo primero, decía Justo Sierra, su ideólogo, era la paz. Por encima de todo, la paz. La democracia podía esperar. Luego, los gobiernos de la revolución decidieron atender el reclamo de justicia social, pero de nuevo, la democracia podía esperar. Así que el porfiriato secuestró la ciudadanía. La posrevolución nos expropió la ciudadanía. El siglo XX tiene que ser el siglo de los ciudadanos, en el que el ciudadano, no la masa, asuma su papel de protagonista. Muchas gracias. Ahora daremos un espacio para dar lectura a algunas de las preguntas de nuestra audiencia. La verdad es que muchas gracias, Alfonso, por tus palabras, por tus conocimientos. Han estado preguntando mucho por acá. Hemos recibido una gran cantidad de preguntas, pero trataremos de juntarlas y dar lectura a algunas de ellas, cuidando no excedernos mucho del tiempo que hemos contemplado. La primera pregunta, Alfonso, si eres tan amable. En campaña, Andrés Manuel López Obrador prometió sacar al ejército de las calles. En un principio, su política de abrazos y no balazos lastimó a las Fuerzas Armadas y se sintió mucha inconformidad del sector. Ahora les ha encomendado muchas funciones y dado mucho dinero. ¿Es para tenerlos ocupados y sostenerlo? ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que esa pregunta es muy relevante porque destaca una contradicción mayúscula. En campaña, el presidente llegó a decir que había que regresar a los cuarteles, a las Fuerzas Armadas, para no vulnerarlos. Pero yo creo que la realidad se impuso, que me resultaría preocupante, que de ser estigmatizados durante la campaña, recordaba masacres, el 2 de octubre en Tlatelolco, hechos graves, terribles en los que participaron los militares por órdenes de los civiles, pero a la hora de llegar al gobierno los ha convertido en los grandes protagonistas de la 4T. Y entonces hoy no solamente cumplen el papel de policías, son también los grandes constructores, van a construir un tramo del Tren Maya, van a hacer el aeropuerto Felipe Ángeles, son los que distribuyen los libros de texto, son los que se van a beneficiar de las utilidades. Y eso me parece que esconde de alguna manera una relación, un interés de convertirlos en un aliado en un momento de dificultad. Yo creo que la experiencia norteamericana es que en Estados Unidos el ejército nunca ha entrado al combate con las drogas. ¿Por qué? Por el miedo a contaminarse. ¿Se pueden contaminar los militares? Sí. Más difícilmente que los civiles, ciertamente, porque tienen otros valores, otra formación, pero yo rescataría dos acontecimientos muy graves. Lo primero, la detención del zar antidrogas, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, que era el zar antidrogas y que sin embargo fue sentenciado por la protección a Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Y dos, el caso de los Zetas. Los Zetas, el grupo criminal más sanguinario, fueron formados originalmente por los Gafes, que eran militares de élite, lo cual quiere decir que cuidado, que a pesar de tener otros valores y otra formación, también los militares tienen el riesgo de ser contaminados, y de ahí que algunos juristas importantes estén planteando la necesidad de modificar ese acuerdo que les da participación como Fuerzas Armadas, porque entre otras cosas establece el autocontrol, es decir, que serán las Fuerzas Armadas la auditoría del desempeño, cuando debería de ser una autoridad civil, una autoridad aparte, la que vaya vigilando ese comportamiento y ese respeto a los derechos humanos. Es un tema de gran relevancia. Agradezco mucho la pregunta. Muchas gracias, Alfonso. También nuestro auditorio nos pregunta y le gustaría ver hacia adelante qué podemos hacer para frenar la destrucción de las instituciones. ¿Cómo recobrar el buen ambiente de negocio que teníamos antes de que llegara López Obrador a la presidencia? Yo creo que lamentablemente en la reflexión política hay el armado de escenarios en función del comportamiento de distintas variables. Yo lo que veo en el presidente es
es un ánimo de derruir las instituciones. Él quiere construir algo nuevo, pero por cierto, no algo que nos lleve al futuro, sino algo que nos lleva al pasado. Es muy de llamar la atención que siempre se refiere al neoliberalismo los últimos 35 años, pero que no dice nada de los gobiernos populistas de Luis Echeverría y de José López Portillo, y busca derruir efectivamente las instituciones de nuestra precaria democracia. Hay que defenderlas con todo. Y claro, hay argumentos. Se le dice, si han crecido desmesuradamente, hay que recortarlas. Si han tenido privilegios excesivos, que lo cual es cierto, salarios, prestaciones, vehículos, chefs, etcétera, hay que reducirlos. Pero no se trata de desaparecerlos, sino de ajustarlos a una nueva realidad. Y regreso a mis últimas palabras. La gran oportunidad está el año próximo. Pero ¿cómo se puede construir una realidad distinta? Yo creo que diferentes colectivos sociales con representatividad tienen que convocar a las dirigencias de los partidos políticos y hacerles ver, algunos ya lo están percibiendo, que las elecciones del año que entra son una oportunidad crucial, extraordinaria, que no se puede dejar pasar, que tienen que abrirle espacios a liderazgos de la ciudadanía, a liderazgos primordialmente jóvenes, mujeres, talentosos, comprometidos, sin cola que les pisen, porque hoy los legisladores de oposición, la mayoría, están callados porque tienen la cola muy larga. Y como dice el refrán, para tener el pico largo hay que tener la cola corta. Entonces, la gran oportunidad está en el 2021, en el sentido de una gran alianza de distintas organizaciones cívicas y sociales, un gran trabajo político que identifique las causas ciudadanas, la seguridad, el medio ambiente, el empleo, la economía, que defiendan y además que le den una respuesta a ese sofisma de pensar que quienes estamos en oposición es porque queremos privilegios o porque no estamos de acuerdo con la austeridad o que no estamos de acuerdo con la honestidad. Decirle a los electores que los opositores de hoy tan están en contra de la austeridad y del dispendio que votaron por Andrés Manuel y votaron contra el hartazgo de la cleptocracia del presidente Enrique Peña Nieto, pero que lo que se quiere es un proyecto de bienestar para todos, de menos pobreza, de menos riqueza, de una clase media pujante. Y es una tarea muy fuerte, muy grande, pero es una tarea que está en lo inmediato. Es decir, este proceso ya empezó y no es posible dejar de actuar. Hay que actuar de inmediato y creo que en ese sentido muchos empresarios están trabajando ya en este momento y están despuntando estos nuevos liderazgos que espero hagan posible cambiar una correlación de fuerzas que impida en el último tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que siga la avalancha contra las instituciones, especialmente contra las instituciones autónomas. Muchísimas gracias, maestro Alfonso Zárate, por su participación. Desde Coparmex Nuevo León le agradecemos y le mandamos un cordial saludo agradeciendo esta gran conferencia. De verdad es que muchas gracias, maestro Zárate. Yo les agradezco a ustedes. Coparmex es una institución con una tradición de lucha histórica y qué bueno que en estos días difíciles siga honrando esa tradición. Felicidades.